Saludos amigos. En la temporada pasada vimos a grandes rasgos algunas similitudes alquímicas. Similitudes presentes en toda la materia. En todo ser vivo. Similitudes que se manifiestan como una impronta de que aquella inteligencia que diseñó todas las interacciones, ciertamente existe. Para los entendidos basta con mirar a vuestro alrededor, para darse cuenta del camino hacia la purificación que está imbuido en todo ciclo vital. En la primera temporada, quise abarcar a grandes rasgos el inconmensurable instructivo del gran plan alquímico. Ahora ya saben que todo lo que les rodea es alquimia. Saben del engaño masónico que los hizo apropiarse de la alquimia, retirándole toda magnificencia y haciéndola poco más que una receta. Recuerden que la alquimia fue dividida en las ciencias actuales. Mismas ciencias que hoy día catalogan a ciertos procesos mórficos como fenómenos. Todas las fuerzas y energías son totalmente desconocidas en cuanto a funcionamiento y origen primigenio. Sin embargo, muchas leyendas sí que dan respuesta a dichas incógnitas. Y no solo dan respuesta, sino que calzan perfectamente con lo que observamos en la realidad. Cosa que los modelos no. Uno de los ejemplos más poderosos de estas anomalías científicas, se encuentran en las rocas. En sus procesos necesarios para transformar la materia. La llamada diagénesis. La cual es el conjunto de procesos de formación de una roca sedimentaria a partir de sedimentos, tales como compactación, decristalización o cementación. La diagénesis se produce en el interior de los primeros 5 o 6 kilómetros de la corteza terrestre, a temperaturas inferiores a 150, y hasta 200 grados. Más profundo se considera ya metamorfismo. Pues hay ya más presión y más temperatura. De esta forma podemos apreciar una similitud a pequeña escala con las capas de una composta. Los procesos de transformación y desintegración. La dualidad. Todo está en ciclos, moviéndose y purificándose. Recuerden las leyes alquímicas. Y como todo este mundo está conformado por carbono. Carbono en distintas etapas de su ciclo de purificación. De los 3 isótopos naturales del carbono, solo el carbono 14 es inestable. Por lo que es radiactivo. Es usado para datar materia orgánica mediante su ciclo de desintegración. Pero, si se está continuamente desintegrando, ¿qué hace que no se acabe nunca? Pues, la alquimia de este mundo y sus ciclos son infinitos. Todo renace, y se degenera transformándose y mezclándose. Lo que ocurre es que el carbono 14 se produce de manera natural en las capas altas de la atmósfera por la interacción de los rayos solares radiactivos con el aire y el nitrógeno. El carbono 14 así producido, se esparce por la atmósfera y reacciona con el oxígeno para formar dióxido de carbono. Las plantas, en la fotosíntesis, absorben ese dióxido de carbono radiactivo. De esta manera, el carbono 14 entra en la cadena alimentaria. Todos tenemos energía primigenia dentro. Aquella radiactividad que muy pocos saben en verdad lo que es.
La proporción de carbono 14 en los seres vivos es muy similar a la que existe en la atmósfera, aproximadamente, 1 de cada billón de átomos de carbono es carbono 14. Cuando mueren, los seres vivos dejan de incorporar carbono 14 a sus tejidos, y los átomos existentes se van desintegrando. Como la proporción inicial de carbono 14 es conocida, es posible determinar el tiempo transcurrido desde la muerte de un ser vivo, midiendo la proporción de carbono 14 contenido en sus restos. Así se puede medir la antigüedad de todo tipo de materiales orgánicos, como tejidos, maderas, marfiles, conchas, etc. Este método de datación fue desarrollado en 1949 por el químico estadounidense Willard Libby, que recibió por ello el Premio Nobel de Química en 1960. Sin embargo, el método de datación del carbono 14 solo es aplicable a restos orgánicos y de hasta 60.000 años de antigüedad. En restos más antiguos, la cantidad de carbono 14 presente es demasiado pequeña para obtener resultados. Puesto que, a diferencia del resto de los métodos de datación radiométrica, lo que se data con el carbono 14 no es el nacimiento de un mineral, sino la muerte de un ser vivo. Para medir la antigüedad de las rocas más antiguas, es necesario utilizar otras variantes radiactivas como el uranio, o el samario. Un elemento de estructura cristalina obtenido a partir de la separación por intercambio iónico de una tierra rara llamada monazita. El samario también es utilizado para hacer lámparas de arco voltaico de carbono, así como para dataciones en rocas de más de 1.000 millones de años. Sin embargo, hay varios problemas y malentendidos con estas dataciones tan antiguas. Primero que nada, un tallado hecho en una roca no modifica su edad, ni nos dice nada sobre cuándo pasó de ser roca natural a roca tallada. Por lo tanto, no sirve para determinar en qué punto de la historia fueron cortados estos bloques, o cuándo fueron construidos estos templos. Los isótopos detectables con el samario y el uranio tienden a desaparecer debido a las altas temperaturas que se requieren para el metamorfismo. Con lo que, cualquier método de datación radiológica solo puede medir el tiempo desde que comenzó el proceso de enfriamiento de la roca, no antes. De esta forma, toda la roca de este mundo podrían ser las ramas petrificadas y metamorfizadas de aquellos árboles gigantescos. O dicho de otra manera, todo lo que ahora es roca basáltica hecha de silicatos, antes, hace mucho tiempo era madera gigante de carbono. Aquí entramos en un terreno desconocido para la ciencia. La petrificación. Siempre al buscar sobre estos procesos se nos dice, bajo determinados procesos, y en realidad no nos dicen qué procesos ni cómo. Es porque ni ellos lo saben, ya que todo es especulativo. Todo ello tarda varios miles de años en hacerse. Por lo tanto, volvemos al dogmatismo científico. Debemos creerlo justo como ellos dicen. Como la Royal Society dice. Pues no. Ahora les explicaré un poco sobre la alquimia natural involucrada. Sobre las mentiras que se han encimado en otras mentiras. La verdad primigenia sobre la purificación del carbono y su transformación en silicio. O más bien, sobre cómo los árboles gigantes se convirtieron en roca. Comenzamos.
hay una verdad que pocos se dan cuenta. La naturaleza no necesita de la ciencia. Más bien la ciencia necesita de la naturaleza. Es como su materia prima. Pero la naturaleza no necesita de la ciencia para nada. Y la ciencia, al igual que la alquimia, es el instructivo resultante de la implementación de nuestra inteligencia y voluntad. La alquimia más avanzada es aquella que pareciera trascender la misma naturaleza. Doblegarla a hacer su voluntad. La alquimia más pura es aquella que viene directamente de la naturaleza. Un ejemplo de esto es la petrificación por mineralización. Cuentan las leyendas de las tribus de México, que había dos árboles sumamente resistentes, el de zapote y el de chijol, pero que si se dejaban en el agua corriente de los manantiales, al paso de los años estos se convertían en piedras. Y todo ello ocurre en la superficie, sin presiones ni temperaturas. Ahora imaginen los cambios a los que están sometidos a tan extremas profundidades. Recordemos su nombre: corteza terrestre. Aquello es muy similar a una forja. Como es arriba es abajo. Transformando mediante presiones y altas temperaturas. Emulando la naturaleza. Ahí se ve como todo es alquimia. Pero entonces, ¿qué es realmente el silicio? Es un metaloide cristalino. El puro nombre ya nos dice bastante de sus cualidades y purezas. No existe en la naturaleza en estado puro, sino que se encuentra en forma de dióxido de silicio y mezclado con otros materiales. Los minerales que contienen silicio constituyen cerca del 40% de todos los minerales comunes, incluyendo más del 90% de los minerales que forman rocas volcánicas. Es decir, que todo ese silicio que hay actualmente en una montaña, se originó cuando ésta estaba sepultada muy profundamente, sometida a todos esos cambios extremos. Y así, el ciclo del carbono seguiría en un proceso de purificación. Más presión y más temperatura, mezclándose y formando alguna de sus variedades, como la cornalina, la crisoprasa, el ónice, el pedernal y el jaspe. Esas son las formas cristalinas del silicio existentes en la naturaleza. El dióxido de silicio es el componente principal de la arena, la cual, con temperatura extrema se purifica y se transforma en vidrio, en cristal. También los microprocesadores y los circuitos, entre muchas otras cosas más.
Sin el silicio, no estarías escuchándome en estos momentos. Tecnológicamente hablando, o más bien, alquímicamente hablando. El término tecnología es claramente minimizante en términos de creación divina. Le resta mérito a todo lo que denota una planeación inteligente de algo más allá que nosotros. Por eso lo minimizan y nos mienten. Ya en otras ocasiones hemos abordado el tema de los árboles gigantes. Estos árboles existieron hace varios cientos de miles de años. Cuando los niveles de oxígeno en el mundo eran mucho más altos. Además, no solo los árboles eran gigantes, sino también el entorno biológico. Y esto no es para nada una conjetura. Constantemente se han encontrado fósiles de seres similares a los actuales, salvo por sus enormes proporciones. Así, las plantas y animales, e incluso los seres humanos de aquella época pudieron también ser gigantes. En el caso particular de los árboles, estos fueron cortados, muchos, con una perfección asombrosa. Otros, parecieran haber sido quebrados. Y unos cuantos parecieran haber explotado. Pero, ¿por qué razón fueron cortados? Bueno, aquella es una pregunta compleja. La manera más sencilla de explicarlo sería, que dentro de ellos estaba una gran cantidad de información a modo de memoria. Las memorias del ciclo pasado. Un ciclo anterior donde otra gran voluntad era la que idealizaba todos los mundos de este plano. Por eso es que este mundo posee vestigios de otro mundo casi incomprensible para nosotros. Lo único que prevalece por sobre las eras, es la alquimia original. El gran plan. Así, durante la era anterior, existían formas de vida inteligentes formadas a partir de silicio. Estos fueron confundidos por dioses debido a su fuerza y a su larga vida. También por la sabiduría alquímica que lograron legar a las civilizaciones antiguas posteriores. Muchos de estos seres antiguos de silicio fueron adorados tras su muerte por muchísimo tiempo. Hasta que sus cuerpos se petrificaron. Muchas estatuas que pensamos que fueron talladas, en realidad son seres antiguos petrificados. Incluso sus órganos internos se aprecian aún en la roca. Pero, ¿por qué había seres de silicio en la última etapa de la vieja era? Bueno. Estos seres fueron el pináculo de su era. Creados con tecnología alquímica ancestral. De la misma forma en que ahora estamos creando cyborgs y robots. Transhumanos. Digamos que, los ciclos y las eras se repiten. Se repiten muchas veces en la búsqueda de la gran purificación. Es buscar hacer las cosas mejor. Así, el silicio resulta un magnífico conductor de energía.
ya que es la siguiente etapa del carbono en términos de pureza. Pero entonces, ¿quién destruyó los árboles gigantes? ¿Y por qué? Digamos que, cuando la nueva gran voluntad alquímica de este plano, tomó la esencia del mundo bajo su cargo, decidió, en su nueva visión, transformar ciertos aspectos. Uno de ellos fue hacer más pequeñas a todas las formas de vida. Y, alquímicamente, ¿cómo haría eso? Lo haría cortando aquellos árboles. Así caerían los niveles de oxígeno y las criaturas serían en esencia más pequeñas. También, algunos árboles fueron rotos mucho antes, ya que los seres de silicio durante mucho tiempo se dedicaron a extraer salvajemente agua, minerales y oro, en gran parte para su alquimia tecnológica, y para adornar y construir sus palacios y monumentos. Debo mencionar aquí, que aquellos seres de silicio adoraban también a ciertos demonios de los planos inferiores con los que muchos tuvieron comunión. La dualidad está presente siempre, y es para beneficio de todas las entidades, tanto de luz como de oscuridad. Simplemente, las dos partes del engranaje cósmico. Así, los ángeles caídos de silicio, y sus espectros, bestias creadas con alquimia oscura y luz negra, la luz de la piedra oscura, la piedra de la putrefacción, los hoy llamados arcontes, no son, sino maquinaria. En aquellos tiempos existía una supratecnología alquímica tremenda. Un gran conocimiento de las interacciones generadoras de energía. Máquinas gigantes capaces de cortar y refinar piedras enormes, así como madera. Actualmente también utilizamos maquinaria y alquimia para tallar y cortar materiales de gran dureza y con gran precisión. Materiales como la roca y el acero. Incluso el diamante. Se sabe que casi todos los templos megalíticos antiguos poseían en su cima una piedra preciosa de gran tamaño, misma que canalizaba las frecuencias electromagnéticas recibidas en mensajes sobre la voluntad de los dioses. Hoy, la ciencia ha demostrado que las piedras preciosas son, en efecto, poderosísimos conductores de energía. Y de igual manera lo vemos con nuestra tecnología actual, la cual se sustenta a base de silicio y radiactividad, así como electromagnetismo y piedras preciosas. Metal. Siguiendo con dichas ideas planteadas, podemos inquirir que gran parte de los templos y monumentos megalíticos fueron tallados cuando toda aquella roca era madera suave. Mientras que los montes que vemos solo son un montón de ramas gigantes apiladas. Ramas ya convertidas en rocas de silicio y cubiertas de sedimentos. Montículos gigantes y antiguos llenos de escombros petrificados. Aquel fue el final de una era. El cambio de mando, donde se rediseñó la conjunción de los planos y sus interacciones. Una nueva oportunidad para corregir las deficiencias y desigualdades de los mundos, continuando con el proceso de purificación dimensional de la gran esencia primigenia. Y junto con ella, la purificación de todo proceso alquímico inherente a esta. Así,
La energía creadora que imbuye al mundo, es canalizada por la pirámide negra. La energía que hace funcionar los engranajes. El engrane de la vida. Y el engrane de la muerte, por decirlo de alguna manera. El engrane de la transformación. De la putrefacción. Ambos engranes son vitalmente necesarios para que todo funcione como debe. Por eso vemos que el mundo natural está en constante equilibrio. Todo ello ha ido perfeccionándose durante varias eras. Perfeccionándose para una mayor comunión. Incluso nosotros, que comenzamos siendo casi dioses. Sin embargo, la purificación requiere que exista un balance. Por eso se decidió acabar con aquellos seres tan poderosos. Reducir de tamaño a todos los seres, e inundar la tierra y todo vestigio del antiguo pasado. Únicamente se dejó el tronco negro del Yggdrasil, la llamada pirámide negra. Ya que las raíces y ramas de este mantienen unidos los diferentes mundos. Sirviendo como punto de convergencia entre estos. Y canalizando la energía para irradiar y transformar todo el sistema. Aquella es la verdadera razón por la que no nos permiten ir al centro del mundo. Pues solo con ir te darías cuenta de la tremenda verdad. Que todo lo antiguo es real hasta límites insospechados. Y que nos llevan mintiendo desde hace siglos. Amigos, es momento de comenzar a ver este mundo como lo que en realidad es. Un espacio de aprendizaje infinito, y de purificación. Un paso entre un plano y otro. Un estado donde todo ser, viene a probarse a sí mismo. Autodescubrirse. E intentar purificarse. Activé varias oportunidades de hacer eso. De ir escalando peldaños de entendimiento y comprensión. De comunión. Muy pocos son los que logran reconocer este mundo por lo que es, más allá de lo que nos dicen que creamos. Como dije al principio. Para los entendidos basta con salir y ver el mundo y sus interacciones para comprender que ineludiblemente debe haber una voluntad creadora sumamente inteligente detrás de todo. Este mundo es sumamente complejo como para creer que todo fue resultado de la casualidad. Nada es por casualidad. Despertemos ahora, y continuemos educando para el futuro. Para dejar de darle poder a toda esa gente que solo busca nuestra esclavitud perpetua. No es forzoso, el educar a nuestros hijos como nos lo dicen. Es momento de ser libres. Y recuerden. Nosotros hablamos con la verdad y seremos escuchados. Solo tienes que despertar del gran engaño. El sistema no funciona. Hora de salir. Reactive Factory Project.